Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y en concreto al programa Todos los libros, un libro. Ya estamos de vuelta de las vacaciones, de Semana Santa, que finalmente siempre se hacen cortas, por muy largas que sean, siempre se hacen cortas, pero estamos con muchas historias que contar en la radio, con lo cual la vuelta desde luego que es mucho más leve, mucho más grata. Como el programa que nos propone Alberto Sansegundo para esta tarde de miércoles, que no sé si te estás habituando a la ciencia ficción, Alberto, decías que no te gustaba mucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A la ciencia afición, en realidad. Que no, bueno, sí, es que había aquella serie truncada por la Semana Santa. Recuerdas que el desencadenante, recuerdan también nuestros oyentes, que el desencadenante del programa último, previo a las vacaciones, había sido una exposición de Madrid, que desgraciadamente ya no se puede ver, terminó ayer, el 17 de abril, La gran imaginación, historias del futuro, una exposición en Telefónica que a mí me suscitó el interés, no ya en la exposición en sí, que es formidable, sino también pues, un género, como tú dices, que no frecuento demasiado, el de la ciencia ficción. Y traíamos pues claro, un par de libros de Ted Chiang, diríamos, el máximo exponente del género en la actualidad. Y bueno, conectando con esa excusa de la exposición madrileña y con otra que vamos a tener dentro de 3 días, el sábado es 23 de abril, es Día del Libro, he pensado en conjugar ambas perchas periodísticas, la exposición del futuro en Madrid y la Feria del Libro, el Día del Libro, con un clásico del género de la ciencia ficción que gira sobre el mundo de los libros. Un clásico que es Fahrenheit 451, que es un clásico, un clásico. Un clásico, evidentemente, todos hemos leído, incluso yo creo que en este momento hasta incluso se puede leer en los colegios, supongo, ¿no? Es el típico libro que bueno, yo lo leí de chaval y aunque lo he vuelto a releer ahora para esta emisión, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la razón por la que vuelvo a incurrir en un género, como digo, que no te prodigas demasiado en él, aunque bueno, el género negro sí que te gusta, Alberto. Yo también quería meter aquí la cuña que cuando no sepan algo con qué se pueden entretener o qué lectura pueden degustar, que se vayan a la página web de la radio de la Universidad de Salamanca, a Todos los libros, un libro, porque yo, por ejemplo, esta Semana Santa no he leído muchísimo, pero sí que he leído un par de cosas de Colin Harrison que me ha encantado, Alberto, me ha encantado. Qué buen escritor. Sí, lo presentábamos una miniserie de novela negra de hace unos meses, ¿no? Sí, bueno, la finalidad realmente, esto ya lo he dicho otras veces, ¿no? Una de las finalidades de todos los libros, un libro muy modesta, es trasladar al lector, bueno, pues aquellos intereses, aquellas lecturas que a mí me atraen, en la convicción de que no soy tan distinto al resto del mundo, o que el resto del mundo no es tan diferente a mí, ¿no? En el sentido de que, bueno, de lo que a mí me puede gustar, creo que también, y utilizo un verbo todavía más potente, ¿no? Lo que a mí me puede entusiasmar o apasionar, también podría hacerlo con cualquier otro lector. Eso por un lado. Y por otro lado, otro propósito explícito ahora del programa es ofrecer muestras muy variadas, de manera que hablamos de ciencia ficción, pero también hablamos de novela negra, de novela en general, hablamos de poesía en ocasiones, de cuentos hace 15 días, los de Ted Chiang eran cuentos, también del mundo de la fotografía, el cine, que es recurrente, es decir, intentar mostrar bueno, pues, los múltiples intereses que pueden estar detrás de los libros, ¿no? De diferentes ámbitos. Yo recomiendo, también creo que lo he contado, recomiendo a mis alumnos no ya solo el que lean, ¿no? Sino el que lean lo que a priori creen que no les interesa, han descartado. ¿Cómo es posible que con 20, con 25 años, pero yo diría también con 30, 35, 50, 60 o 90, ¿no? ¿Cómo es posible que descartes porque algo no te gusta? ¿Qué sabes de quién tú eres? ¿En qué medida estás fijado y sabes ya que esto no es lo tuyo, ¿no? Bueno, esto es uno de los propósitos de todos los libros, mostrar una variedad de lecturas, todas muy apetecibles, en géneros, zonas geográficas, épocas históricas muy variadas. De manera que, bueno, en un paréntesis. En una semana además que es muy importante, ¿no? Esta semana es muy importante de cara a la lectura, de cara a los libros, Alberto. Claro, no, sí, porque el Día del Libro, además, bueno, con ese paréntesis de estos 2 años en donde tanto el día como la feria del libro o se interrumpieron o tuvieron un desarrollo muy excepcional,
parece que vamos a volver a una cierta normalidad con respecto a esto. Entonces, bueno, pues el día del libro es un día fantástico para que, como tú dices, barriendo para casa, alguno de nuestros oyentes no sepa lo que regalar, qué libro regalar en esa jornada, pues que se acerque a todos los libros donde hay infinidad de referencias que pueden resultar apetecibles para públicos muy diversos. De manera que, bueno, cerramos por ahora la serie de ciencia ficción con este Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es, como digo, el libro, pero el autor también un hombre, digamos, de leyenda ya. En el caso de Ray Bradbury, no solamente dentro de ciencia ficción, sino diría que en el mundo de la literatura contemporánea. Además, aprovecho... Quizás el título más conocido, ¿no?, dentro de la ciencia ficción. Sí, bueno, voy a traer también, aprovecho también para comentar otro libro de él que también es muy conocido, quizás la obra mayor de él, que es Crónicas Marcianas, que ha sido muy recreado. Bueno, incluso un programa de televisión tenía ese nombre, Crónicas Marcianas, con lo mismo que el libro de Ray Bradbury también aparecía o era un poco el argumento desencadenante de una determinada acción en una de las películas de Isabel Coixet, que supongo que conoces. Sí, traigo también una película porque Fahrenheit 451 tiene dos versiones cinematográficas. La segunda, lo confieso, no he querido verla. Es una adaptación comercial prescindible de 2018, pero la primera, que la vi de chaval también en la universidad, y la he vuelto a ver ahora, de Truffaut, de 1966, sí que quiero comentarla también al término de la reseña. Por tanto, como ves, oferta plural, 2 libros y una película. Bueno, pues, hoy, háblanos mucho, que estamos deseando escucharte. Bueno, hablamos de Fahrenheit 451. Traigo, bueno, desde que se publicó originariamente en Estados Unidos en 1953, luego hablaremos del Valor Anticipatorio, es un libro que tiene ya 70 años. Se ha publicado muchísimas veces, muchísimas traducciones, con diferentes versiones, incluso en diferentes editoriales, en todo tipo de formatos. Es un libro muy premiado, con mucho, ha tenido un reconocimiento unánime en todo el mundo y por tanto se han multiplicado las ediciones. Yo traigo la que corresponde con el centenario del nacimiento de Ray Bradbury. Bradbury nació en el 1920, y hace un par de años se conmemoraron los 100 años de su nacimiento, y la editorial Minotauro, que es también otro sello clásico en el mundo de la ciencia ficción, la fantasía, la literatura de terror, Minotauro sacó una edición nueva. De tapas duras, ¿no? Formato pues, muy acogedor, muy amable, y con además una serie de complementos al texto en sí que merece la pena reseñar, ¿no? Quiero comentar que Minotauro es esta editorial que tiene muchísimo predicamento en el ámbito de la ciencia ficción. El libro se presenta en la traducción ya consolidada, porque ha aparecido muchas veces, de Francisco Abelenda, y sí quiero detenerme un poco en Abelenda, ¿no? Abelenda es un seudónimo, Francisco Abelenda, es el seudónimo de Francisco Porrúa Fernández, que es el fundador, legendario fundador de Minotauro, y es el principal responsable de la traducción de las traducciones, de los libros del sello, ¿no? Lo que ocurre es que, como prácticamente él era el que traducía todo, se escondía, por decirlo así, con el seudónimo, ¿no? Con diferentes seudónimos. Entonces, Luis Domènech, Francisco Abelenda, Ricardo Gossein. Él murió en 2004, pero su impronta es fundamental. Nutre el catálogo de la editorial y sus traducciones ya imperecederas que se siguen manteniendo. El libro, como digo, además del continente muy amable y de la traducción valiosa, contiene algunos elementos que lo enriquecen en esta edición. Hay 2 prólogos muy iluminadores, muy entregados, de Laura Fernández. Laura Fernández es una joven escritora, periodista, que espero que de aquí a los 2 meses y medio que nos quedan de programación, de aquí a junio pueda traer alguna de sus novelas. Y Neil Gaiman. Hay también como cierre lo que fue el prefacio del libro por Ray Bradbury en su momento, y aparecen también en la misma edición 3 cuentos breves, Fénix Brillante, El Parque de Juegos y La Roca Gritó, que son en cierto modo, en algunos casos muy claros, antecedentes de la novela, y que en cada uno de los 3 hay diferentes elementos que son, diríamos, el germen de lo que luego va a ser la historia que nos contará
Fahrenheit 451. Bueno, elementos que enriquecen mucho también el libro, lo que es el libro, lo que es la novela, Claro, en definitiva, ¿no? Esa buenísima traducción y todas esas aportaciones, ¿no? Que hacen que ese libro sea un objeto aún más valioso. claro, multiplica los elementos de interés, ¿no? No solamente lees el libro, sino que también tiene esas introducciones que son muy esclarecedoras, siempre te aportan bueno, pues enfoques que uno mismo no ha percibido al leer. Quiero detenerme un poco también, antes de empezar de entrar a fondo en el libro, en el personaje, en la figura de Ray Bradbury, ¿no? Él nació, como digo, en 1920, murió hace 10 años, en 2012, por tanto, en julio de 2012. Dentro de nada se cumplirán 10 años, de verdad que ahí tenemos otro aniversario redondo, con esto que nos gusta a todos, tanto a todos, no sé, a todas las sociedades de nuestra, ¿no? Nos gusta Creo tanto que sí. de 10, ¿no? Y entonces celebramos este tipo de aniversarios. Bradbury es un autodidacta, no estudió por problemas familiares, no podían pagar sus estudios, fue un lector entusiasta, desde muy niño, un gran frecuentador de bibliotecas, me cuenta cómo escribía desde pequeño en unos pequeños tacos de papel que había en las bibliotecas norteamericanas, para que se pudieran tomar notas, pues él escribía con Sí, función. porque seguramente el POSIT se inventaría después, quizás, ¿no? Probablemente. ¿Qué invento, Alberto, por cierto? Sí, ¿Qué invento? gran invento, sí, sin duda, ¿no? No te puedes imaginar cómo uso yo los POSIT en los libros. Yo soy un fetichista de los libros, no me gusta que se estropeen, los cuido mucho y no me gusta ni siquiera otra cosa que es muy noble, que lo hace mucha gente, ¿no? Como subrayar, tomar notas. La verdad que yo todas las notas las tomo en POSITs, las notas de lectura que llevo incorporadas al libro, ¿no? Como decía, es autodidacta, vivió, digamos, se abrió al mundo de la literatura a partir de la frecuentación de las bibliotecas de las que él dice emergió, dice en este prólogo, emergió a los 28 años, bueno, antes había empezado a mandar cuentos y relatos diversos a distintas revistas que empezaron a publicarle, y bueno, pues todo ello el inicio de una carrera muy fecunda. Tiene más de 30 obras, entre novelas, colecciones de cuentos, obras de teatro también. Y en esta trayectoria de frecuentador, como digo, de bibliotecas, me quiero detener porque tiene que ver con el origen del libro. El origen es múltiple, lo cuenta el propio Bradbury en estos textos que estoy comentando, ¿no? Habla de 5 cuentos cortos, escritos durante un periodo de 2 o 3 años, hicieron, nos dice, que invirtiera $9.50 en monedas de 10 centavos en alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca y acabar la novela corta en solo 9 días. 9 días es el importe de la máquina, o sea, es el número de días que le permitía el importe de esos $9.50 en las máquinas de escribir. En las bibliotecas norteamericanas aparecer había una sección, un sótano en el caso que nos cuenta, con máquinas de escribir y alquiler, y ahí escribía. Los cuentos cortos son Bonfire, que es la historia de un hombre que la noche anterior al fin del mundo repasa sus filias literarias y se apena, se lamenta, porque vayan a desaparecer pues, Shakespeare, Platón, Aristóteles, Faulkner, etc. Fénix Brillante, que se recoge en este libro, otro cuento. Ahí el bibliotecario de un pueblo, ante el inminente ataque de una brigada de incendiarios fanáticos, bajo el mando de un censor jefe, salva los libros, recurriendo al expediente que será nuclear en Fahrenheit 451 de su memorización por los usuarios de la biblioteca. Hay un tercer cuento también que está en el origen de la novela, que son los exiliados, Tarzán, Alicia, los personajes del Mago de Oz y de cuentos escritos por Edgar Allan Poe, etc., se exilian en Marte para escapar de su muerte definitiva en la Tierra porque va a haber la hoguera final. Luego está Usher 2, que es un libro que está en Crónicas Marcianas, un cuento, perdón, que está en Crónicas Marcianas y tiene la referencia del hundimiento de la casa Usher de Edgar Allan Poe, y es lo mismo, ¿no? En una casa de Marte, el anfitrión invita a todos los incendiarios de libros para acabar con ellos, un relato que remite claramente al cuento de Poe. Y luego está otro cuento también inspirado en un acontecimiento de la vida real de Bradbury, que es El peatón. Es en un tiempo futuro en donde está prohibido caminar y los peatones son tratados como criminales. Y parece que es una anécdota. Él un día salía con un amigo paseando en Los Ángeles. Él vivió prácticamente toda su vida en Los Ángeles. Y
y los paró, no sé si por sospechosos, los paró la policía y Bradbury, un poco arrogante, cuando le preguntó qué hacen ustedes, contestó, pues caminar, ¿no? Bueno, pues, como si ya ni siquiera se pudiera caminar libremente por las calles, ¿no? Eso va a tener un peso importante, es un elemento decisivo en esa sociedad autoritaria, controlada, totalmente rígida de Fahrenheit 450. Nos cuenta el propio autor que en 1950, con su familia ya necesitado de dinero para sostenerla, se encierra en esa biblioteca de la Universidad de California en Los Ángeles y empieza a meter centavos de dólar en la máquina y escribe un cuento, una novela corta, de 25.000 palabras, El bombero, que no convenció a los editores. Pese a todo, uno de ellos, que nos menciona, yo los conocía, Stan Kaufman, que le entusiasmó, le anima a completar aquella novela corta en otras 25.000 palabras más. Y efectivamente se pone a ello y de una manera compulsiva, con una nueva incursión en la sala de máquinas, pues completa las 25.000 más y escribe por fin, acaba por fin lo que sería Fahrenheit 450. Sorprendentemente, porque es muy curioso, esto también me parece muy curioso cuando lo he leído, en 1953, ya, pues eso, 2-3 años después, te voy a leer literalmente cómo lo cuenta Ray Bradbury. Un joven editor de Chicago, escaso de dinero pero visionario, vio mi manuscrito y lo compró por $450, que era todo lo que tenía. Lo publicaría en los números 2, 3 y 4 de la revista que estaba a punto de lanzar. Y concluye de manera sorprendente para el lector. El joven era Hugh Hefner. La revista era Playboy, que llegó durante el invierno de 1953 a 1954 para, dice Bradbury, para escandalizar y mejorar el mundo. El resto es historia. Fíjate, en Playboy fue lo que le dio la fama. Playboy, ¿Quién lo podía decir, no? Se publicó en 3 números, prácticamente los primeros 2, 3 y 4 de la revista Playboy. A partir de ahí, pues ya fue su éxito, lo decía hace un rato, las múltiples ediciones, la reproducción, los premios y bueno, la consagración definitiva de su autor como escritor. Bueno, ¿y qué tiene este libro que le hizo tan famoso? Bueno, ese espaldarazo, digamos, a nivel mundial, ¿no? Porque es conocido este libro en todas las lenguas y los idiomas. ¿Qué tiene este libro? Muchísimas cosas. Fundamentalmente 3, desde mi punto de vista. La primera es que, luego contaré así por encima el argumento, pero la primera es el valor, diríamos, anticipatorio. La capacidad de en 1953 dibujar un mundo del futuro entonces, pero que se parece bastante en muchos rasgos, como luego comentaremos, a lo que estamos viviendo. Y por tanto, esa capacidad, esa lucidez para... Porque claro, ¿cuántas cosas hablábamos hace 15 días de la exposición esta de Madrid, de Historias del Futuro, con cómo se dibujaba hace incluso 200 años la vida cotidiana y aquellas cosas que leíamos en los tebeos, yo por lo menos de chaval, cómo iba a ser el mundo en el año 2000, con comidas que iban a ser capsulitas y con aviones paseando por el centro de las ciudades, etc. Muchas de estas cosas, bueno, sí, contienen atisbos de lo que luego va a ser el mundo del futuro, pero realmente no se parece demasiado a aquel futuro anticipado a lo que vivimos ahora. En el caso de Fahrenheit 451, ese es un primer logro fundamental en el que luego me detendré. El segundo es la metáfora muy poderosa de los libros. 451, como sabes, Fahrenheit 451, en cualquier caso, si no se sabe, el editor nos lo recuerda al empezar el libro, es la temperatura a la que arden los libros, a la que arde el papel de los libros. Por lo tanto, esta idea de la metáfora del libro como, diríamos, libertad. La lectura como acto de libertad, de independencia, de rebeldía, de emancipación, de inconformismo, de búsqueda y, por supuesto, de imaginación, de fantasía, de reflexión, algo peligroso que una sociedad rígida, autoritaria, despótica, prohíbe. Algo que ya, por cierto, aparecía también en el Quijote. Claro, pero en este caso que se quema incluso. Es decir, Fahrenheit 451 será la temperatura a la que vamos a quemar. Ya verás de qué manera. Y luego el tercer factor que a mí me parece relevante es una creación magistral, una invención genial, que es la que ya se atisba en uno de estos cuentos que comentaba hace un rato,
que es la de una comunidad de rebeldes, de proscritos, que se opone a esa dictadura autoritaria que prohíbe los libros, y dado que tenerlos, leerlos, poseerlos, intercambiarlos, era delito, y condenaba a la hoguera a los libros, pero también a sus poseedores, mantenerlos, transmitirlos de generación en generación mediante esa fórmula de memorizar un libro. Esa comunidad de proscritos, a la que me referiré, está hecha por gente, cada uno de los cuales, personas, cada uno de los cuales es un libro. Yo soy Mark Twain, yo soy Platón, te presento. Entonces, esa idea ese es un hallazgo magistral, es un mito literario que forma parte ya de esa mitología que ha generado la literatura, como es un mito Don Juan, como es un mito El Quijote, más allá del valor literario en sí mismo. Esta idea de memorizar un libro para transmitirlo a otras generaciones es un hallazgo magistral, y es la tercera, a mi juicio, luego la analizaremos, analizaremos si tenemos tiempo cada uno de los tres frentes con un poco más de detalle, por qué tiene valor anticipatorio, por qué es poderosa la metáfora del libro y por qué es magistral el hallazgo de esa comunidad de rebeldes que memorizan libros. Son, a mi juicio, los tres factores fundamentales que hacen que el libro sea un clásico imperecedero y se siga leyendo y siga teniendo un valor, nos siga diciendo cosas, sea cual sea la generación a la que pertenezcamos. Entonces, bueno, por y es resumir, un libro que se sigue fácilmente, Alberto. Habrá muchos jóvenes que seguramente no han leído todavía este libro. Es una novela que nos mantiene interesados, en tensión, ¿no? Lo que se le pide a la buena literatura, ¿o no es así? Sí, es un libro de escritura muy sencilla. Bradbury era torrencial en su escritura, no era de grandes construcciones intelectualizadas, ¿no? Era un talento natural en ese sentido para escribir con muchísima fluidez y transmitir, sí, se lee con absoluta normalidad y apasionadamente también, ¿no? Mucho diálogo, además, que eso siempre, desde el punto de vista de un lector no tan acostumbrado a quizá a párrafos más densos, con más subordinadas, con más frases más largas, etc. Siempre para un lector joven, con poca experiencia, siempre resulta más apetecible. Sí, es un libro para jóvenes, para despertar el interés por la lectura y además para, como decimos, hacer reflexionar acerca del valor que tienen los libros. Un valor no enfático, un valor que yo me he resistido siempre en todos los libros. Nada de discursos de abuelete cebolleta acerca de que hay que leer. El libro te mejora la vida porque es placer, porque es satisfacción y de paso pues aprendes, decir, pero bueno, hay más niveles, luego hablaremos de eso. Sí querría contar por encima, diríamos la historia, la trama argumental. Estamos en un mundo, un futuro de 1953 que no se nos data, no tenemos fechas, ¿no? En cualquier caso es una sociedad uniformizada, anodina, la población vegeta, aislada, sumida en un estado perpetuo de felicidad, narcotizada, la gente, una placidez insensible, conformista. Por lo tanto, como ese es el ideal de vida que desde el poder se defiende y que los ciudadanos asumen, se proscribe cualquier atisbo de conflicto, de disconformidad, de perturbación. Y en ese sentido, el pensar, la reflexión, el tener criterio propio y los libros, en tanto que son manifestación de ese pensamiento, de esa reflexión, de ese ver las cosas desde otros lados, desde otras perspectivas, los libros están proscritos, están prohibidos. El protagonista de la novela es Guy Montag, es un bombero. Y es una profesión que en ese futuro ha cambiado radicalmente de sentido, porque el desarrollo de la ciencia ha permitido que los edificios estén construidos con materiales incombustibles. Por tanto, el bombero ya no es alguien que apaga fuegos, sino que es alguien que quema libros. Precisamente porque los libros se consideran la causa de todo. Los libros son los que hacen que la gente reflexione, avive su conciencia, desarrolle su espíritu crítico, cuestione el status quo y también conozcan, claro, porque los libros son también eso, la vida, el sufrimiento, el dolor,
la infelicidad, la muerte, y eso está absolutamente prohibido en aquel mundo de placidez estupefaciente, narcotizante. Luego contaremos los elementos que hacen que la gente viva en ese perpetuo dormir, anestesiados. Eso también, perdona Alberto, eso también lo plasmaba el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en un solo título, Cuando era feliz e indocumentado, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Esa idea motriz. Pero no he leído el libro. Sí, esa idea de que los libros perturban y por tanto queremos un mundo de felicidad, solo que habría que cuestionarse qué entendemos por felicidad. ¿Cabe la felicidad sin perturbación? Ese estado de no ver el mundo, de anteojeras, como hemos hablado otras veces, de vivir anestesiado, ¿eso es felicidad? Bueno, o simplemente bienestar. Bueno, el caso es que hay en aquel futuro hay un departamento de incendios muy activo, al que pertenece Montag, que con la ayuda del sabueso mecánico, que es una especie de robot animal terrorífico, que tiene una inyección hipodérmica letal, bueno, pues rastrea a los disidentes que conservan y que leen libros, se ocupan de quemar cualquier texto que encuentren, detienen, encarcelan y proscriben de la vida social a quienes sean nostálgicos de aquella etapa pasada en la lectura, aquella etapa en la que la lectura se consideraba algo vivificador, estimulante. Entonces, bueno, el lema de este departamento de incendios es quemar libros hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es el. Tenemos a Montag, que está casado con Mildred. Mildred es el paradigma de el ejemplo extremo de ese estado de alienación insustancial en el que vive la sociedad. Está todo el día rodeada de pantallas, las paredes de las casas son pantallas, Montag y Mildred tienen 3, pero Mildred quiere que compren ya la 4ª, son grandes pantallas de televisión que bombardean día y noche información llena de publicidad y bueno, que hacen que sea imposible mantener un mínimo resquicio de pensamiento propio porque tu cerebro está totalmente colonizado por aquel bombardeo de imágenes. Montag se encuentra a una vecina joven, Clarice, por azar, habla con ella, es una chica poco convencional, porque pasea, habla, piensa, lee, es distinta al resto, y esa presencia, muy efímera, en el libro Clarice tiene muy poco protagonismo en páginas, pero muy poderoso en influencia, siembra en él una cierta semilla de disconformidad, de rebeldía. Empieza a interesarse por algún libro que recoge subrepticiamente en sus expediciones punitivas, se lo lleva para casa, empieza a leerlo, se lo da a conocer lo lee con su mujer, la mujer es la que pone en antecedentes a las autoridades de que su marido está cayendo en el vicio nefando, y poco a poco Montag va tomando una mayor conciencia y asumiendo un papel de mayor rebeldía, empieza a comprometerse con los opositores, vamos a decirlo así, al régimen, para acabar, y no voy a destripar mucho más, siendo perseguido por las autoridades, acaba escapando de la ciudad para acabar llegando a través de unas vías del tren abandonadas a esa escondida comunidad de proscritos, en donde, bueno, la mayor parte son antiguos profesores, son exiliados del mundo que leen y que están intentando evitar esa completa aniquilación de los libros. En esa sociedad paralela, marginal, suena al fondo, se oyen los ecos de la ciudad, de una guerra aterradora, probablemente nuclear, que ha estallado en el resto del mundo, y ahí nos quedamos en esta toma de conciencia de Montag de su vida y el contacto con la comunidad de proscritos. Entonces, bueno, esta es la historia, y a partir de esta historia, que ya en sí interesa, tenemos los 3 frentes de los que hablaba Ciro. El primero es este mundo adelantado a nuestra época, que es, bueno, los artilugios tecnológicos. Mildred no solamente tiene las pantallas todo el día,
sino que cuando no está conectada a las pantallas, y el verbo conectar es un verbo que podemos usar hoy, quizá no entonces, ¿no? Sí. Está con unos caracolillos, como se dice en el libro, caracolillos, que son unos auriculares y está recibiendo información permanentemente en esos auriculares. De manera que los artilugios tecnológicos, pero también estas costumbres sociales, los modos de diversión, las distracciones, las formas de ocio, ¿quién podía decir que iban a ser, en el año 1953, que iban a ser los de nuestro mundo, ¿no? Esta sociedad totalmente ensimismada y ensimismada. Efectivamente, ensimismada. Entonces, bueno, es una realidad populosa, un mundo, somos demasiados, se nos dice, ¿no? Pensó somos billones y esto es demasiado, nadie conoce a nadie. Una sociedad acelerada, frenética, con coches ultra rápidos. Fíjate que en esa sociedad se nos cuenta que los paneles publicitarios de las carreteras han tenido que ir haciéndolos progresivamente más grandes porque la rapidísima velocidad de los coches impedía que se pudieran leer con el tamaño normal. Una sociedad hecha de estímulos banales, de diversiones insustanciales, y aquí encontramos también un reconocimiento con nuestro mundo, ¿no? En donde lo que hay son entretenimientos narcóticos, permanentemente deportes, más reuniones, clubs, acróbatas y magos, automóviles de reacción, helicópteros, sexo y heroína, todo lo que pueda hacerse con reflejos automáticos. Y esta idea del automatismo, del reflejo automático, describe nuestros dedos deslizándose por los móviles en 2022. ¿No? El mundo entero es gris, la masa es lo que... La gente es masa, las experiencias son fugaces, no hay tiempo para la reflexión, la vida es muy inmediato, solo importa el trabajo, y fuera del trabajo, esa televisión inmensa, televisiones murales, lo que llaman en la novela el circuito pared a pared. Esas pantallas son omnipresentes, aislamiento y soledad disimulados con la interacción con dispositivos electrónicos. Apagarás las paredes de la sala, le dice Montag a su mujer. Es mi familia, contesta Mildred. Esa reclusión voluntaria tras los auriculares, con los caracolitos, las radios de Dedal, también se nos dice en el libro, un océano electrónico de sonido, música y charla, y música y música y charla, una reiteración que transmite esa sensación de opresión, ¿no? El bombardeo constante de la publicidad, intercalada entre las pantallas, intercalada entre lo que oyen los caracolitos, y luego estas diversiones brutales, correspondientes también a una época brutal, ¿no? La gente sale a asustar a los demás, a los parques de diversiones, a romper cristales, a las casas de romper cristales, a destrozar automóviles con proyectiles de acero en el parque de destrozar coches, a salir enfebrecidos a la carretera con los coches, a atropellar a quien pase por delante. Dice Mildred, las llaves del coche están en la mesa de luz, siempre que me siento así tengo ganas de correr. Llega uno a los 150 kilómetros por hora y se siente mucho mejor. A veces corro toda la noche y vuelvo a casa y tú no te has dado cuenta. Es divertido en el campo. Uno atropella conejos y hasta perros. Es una sociedad totalmente deshumanizada, cerrada en sus burbujas y en donde, claro, la ruptura de humanidad, digamos, de esa deshumanización se hace a través de entretenimientos y diversiones también brutales, ¿no? Entonces, bueno, una sociedad infantilizada, viviendo en un estado de permanente evasión, de felicidad, como decíamos hace un rato, entendida como mera excitación y placer automáticos. Entonces, bueno, ahí no hay espacio. Y sin vínculos estables, porque me comentabas, es la mujer, ¿no?, la que denuncia, ¿no?, que el marido está cambiando de ideas, ¿no? Incluso, bueno, pues hay encuentros sociales, hay encuentros, por ejemplo, en la familia, la Mildred tiene reuniones con amigas, en casa, en donde ven la televisión y comentan la televisión es interactiva también, es decir, participa en los programas, puede participar, y Mildred está muy orgullosa y muy satisfecha por el hecho de que puede participar, hoy tiene contacto con la familia, hoy la llaman desde un programa de televisión, ¿no? Entonces, todo lo contrario, es decir, la lentitud, la pausa, el paseo, la conversación, el preguntarse los porqués, esto no tiene cabida. Fíjate, están prohibidos, las casas empezaron a construirse en los últimos años, empezaron a construirse sin porches. Porque los porches, claro, eran el espacio del dolce far niente. Estar allí sentado, contemplando el atardecer y charlando. Para esto no hay espacio, eso está prohibido terriblemente.
Entonces se aprecia, pues eso, la uniformidad, la homogeneidad, el no salirse de la norma. Y bueno, eso en ese sentido a mí me parece muy revelador, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, hablando a las distancias, obviamente, hipnotizada por dispositivos electrónicos y por las atractivas promesas de felicidad inmediata. Eso es lo que queremos, la satisfacción del like, la satisfacción bueno, de que nuestros circuitos cerebrales estén permanentemente estimulados, ¿no? Entonces, a mí me parece muy atractiva esa propuesta con un factor adicional, todavía mucho más rico. Lo sorprendente en Fahrenheit 451, se nos dice de manera explícita, es que esta dominación, esta servidumbre de la gente es voluntaria, no está impuesta. No comenzó, leo un texto, no comenzó en el gobierno. No hubo órdenes, ni declaraciones, ni censura en un principio. No. La tecnología, la explotación en masa y la presión de las minorías provocó todo esto, por suerte. Hoy, gracias a ellos, uno puede ser continuamente feliz. Se pueden leer historietas, las viejas y buenas confesiones, los periódicos comerciales. Es decir, la servidumbre voluntaria no es la imposición de una dictadura autoritaria, sino un liberalismo, una democracia. Hay una democracia liberal en la que vivimos la mayor parte de los países, en donde aceptamos voluntariamente estas muy sutiles, muy sofisticadas formas de dominación. Fíjate que no sé si te suena, si a nuestros oyentes les suena, este filósofo coreano que está muy, muy de moda, Byung-Chul Han, que es un gran lector de la realidad de nuestros días, y es el diagnóstico que hace es precisamente este. Es decir, y he encontrado frases que incluyo en la reseña del blog, frases del filósofo coreano actual que inciden en esta idea de cómo voluntariamente se mantiene, voy a leer algunas, se mantiene contentas a las personas con alimentos gratuitos y juegos espectaculares. La dominación total, y habla de nuestros días, es aquella en la que la gente solo se dedica a jugar. De manera que el pan y circo. Pan y circo, ¿no? Pan y circo. Entonces, este valor de Fahrenheit 451 es muy notable. Es algo que leyéndolo uno dice, ¿cómo es posible? 70 años atrás y nos está contando no ya la idea, porque la idea del pan y circo ya estaba en Roma, evidentemente, sino la plasmación en dispositivos electrónicos, las pantallas, los auriculares, la diversión, el deporte por todas partes, la publicidad, el no pienses, los libros como algo residual. En el texto, si tenemos tiempo, en el texto que voy a leer, se va a ver de manera muy explícita esta idea. Entonces, bueno, el segundo factor para mí trascendental es el valor de los libros. Los libros como metáfora de todo lo humano, profundamente humano que tiene nuestra vida. Los libros representan la individualidad, representan la diversidad de miradas, es lo contrario de la uniformidad y de la homogeneización, ¿no? La interpretación divergente, la posibilidad de lo no previsto, de lo no controlado, de lo no reglado. Los libros son lo superfluo, lo que no es útil, lo que no es inmediato, lo que es el espíritu, es la abstracción, es la filosofía, es la búsqueda del sentido, es el cuestionamiento de nuestro lugar en el mundo, son la inquietud, son los anhelos, la preocupación por el futuro, por los sueños, por su imposibilidad. Los libros son el saber y el saber que no sabemos. Y el enlace con generaciones anteriores, no claro, te olvides de eso, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, la conexión con las inquietudes intelectuales, sociales, morales, políticas de otras épocas, son el escepticismo, son la duda, son también la angustia, la muerte, porque el libro es el que nos hace pensar acerca de nuestra condición mortal. Lo contrario, vivir narcotizados es vivir en un supuesto estado de felicidad permanente que no está, ¿no? Los libros son la vida, y entonces formular en una novela de una manera no explícita, hay discursos explícitos subrayando todo esto que acabo de contar, ¿no? Pero bueno, que diríamos el fondo, el pozo de fondo de la novela sea esto, me parece muy, muy interesante, ¿no? Montag, cuando empieza a darse cuenta de que las cosas no son como él las ha visto toda su vida, y esa especie de elemento de punto de inflexión ocurre cuando, habiendo descubierto una biblioteca muy copiosa en casa de una anciana, se acerca con el resto de miembros del departamento de incendios a quemar la biblioteca y quema la biblioteca, le dicen a la señora, salga usted porque vamos a quemar la biblioteca. Y la señora decide no salir. No salir. Pues fíjate que me recuerda el caso de un poeta español de hace poco tiempo, Alberto, es que no siento no recordar su nombre.
Rafael, creo que Rafael, no recuerdo su apellido, un poeta andaluz que precisamente falleció a consecuencia de las heridas que le produjo intentar salvar su biblioteca del fuego. No sé si conocías la anécdota. Voy a intentar también para luego, cuando colguemos el programa en la página web, poner el nombre también de este poeta, ¿no? De este intelectual andaluz. Pues claro, esta señora se deja morir. Y Montag dice, tiene que haber algo en los libros. Empieza a intuir cosas que no podemos imaginar para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo. Uno no muere por nada. Bueno, pues ese es el segundo foco importante. Y quizá foco no es la palabra adecuada cuando hablamos de fuego, pero bueno. Iba a decir foco irradiador, pero sí. Bueno, que es esa idea de tiene que haber algo. Hay algo en los libros. Uno no muere por nada. Bueno, hay infinidad de referencias, insisto, explícitas acerca del valor de los libros que voy a obviar, aunque las incluyo en la reseña del blog. Y luego está la tercera idea, que es este mito ya intemporal que decía de la congregación de seres marginales, una organización flexible, una organización fragmentaria, dispersa, en realidad tiene poco de organización, es un cúmulo de personas que coinciden, la rara minoría, dicen de sí mismos, la rara minoría que clama en el desierto, vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro, individuos que son Dante y Swift, como decía, yo soy la República, le presento a los viajes de Gulliver, le presento al Waldo de Thoreau, ¿no? Y bueno, están ahí con esperanzados, y este es el mensaje de esperanza del libro, no es tan apocalíptico como parece, se nos dice al final, y cuando la guerra termine, esa guerra que suena, que los ecos suenan en el fondo, algún día, algún año, podrán escribirse los libros otra vez. Se llamará a la gente una a una para que recite lo que sabe y los guardaremos impresos hasta que llegue otra edad de las tinieblas y tengamos que rehacer enteramente nuestra obra. Pero eso es lo maravilloso del hombre. Nunca se descorazona o disgusta tanto como para no empezar de nuevo. Sabe muy bien que su obra es importante y valiosa. Bueno, esta es la idea, e insisto, esta idea, este mito de, oye, vamos a aprendernos un libro de memoria y transmitirlo a otros. La idea de la tradición, lo que tú contabas, ¿no? El transmitir a otras generaciones. El libro sirve para eso. Y si no hay libros, si nos los prohíben, pues vamos a memorizar. Imagen bellísima, muy poderosa, con valor, ¿no? Prueba de ello es que ha perdurado hasta nuestros días y seguirá perdurando, como, insisto, otros de los mitos literarios ya consolidados. Rafael de Cózar, que estaba buscando, Alberto, quería también aportarlo en este punto. Rafael de Cózar, ese poeta que precisamente, pues eso, murió a consecuencia de ese fuego que se declaraba en su casa y por querer salvar la biblioteca. Bueno, pues bueno, y mensaje, como tú decías, pues al final optimista, que yo creo que también acertado, yo creo que también esto acertaba, ¿no? En Bradbury, ¿no? Porque al final yo creo que se sigue manteniendo, ¿no? Ese amor por el libro y bueno, y de hecho, pues fíjate, tenemos programas de libros, ¿no? Aquí en la radio donde el protagonista absoluto es el libro, precisamente. Fíjate, yo, claro, la idea de esperanzado, el mensaje, lo es más en la película de Truffaut, de la que quiero hablar también brevemente, y también querría dar un par de pinceladas sobre Crónicas marcianas, ¿no? La película es del 66, está protagonizada por Oscar Werner en el papel de Montag y Julie Christie. Julie Christie, muy criticada en la película. Julie Christie de Doctor Zhivago, ¿no? Sí, exactamente. Hace los dos papeles, el de Mildred y el de Clarice, en una opción que no se entiende muy bien por qué. Creo que Truffaut buscaba a Jane Fonda, buscó a diferentes actrices, al final acabó haciendo los dos papeles de Julie Christie. Luego hay algunos nombres así, Nicolas Reg, que fue luego también un director, que hace la fotografía de la película, nombres conocidos en la historia del cine, Bernard Herrmann, que es un compositor de cine para las películas de Egipto. La banda sonora no es gran cosa a mi juicio, es un poco inquietante, un poco también irritante y previsible, subraya lo que ya se subraya claramente con imágenes. Pero bueno, lo esencial del libro está, hay algunos cambios, hay algunos personajes que desaparecen, desaparece también el sabueso mecánico, Clarice, que en la novela tiene esa aparición al principio como vecina de Montag y como desencadenante de esa inquietud, se desvanece en las primeras páginas del libro y sin embargo la película reaparece a lo largo de todo el metraje. Desde el punto de vista formal, es decir, el contenido, por decirlo así, se mantiene muy vivo y por tanto merece la pena verla, aunque solo sea por eso.
Desde el punto de vista formal ha evolucionado mal. Los uniformes de los bomberos son como pijamas de andar por casa, los exteriores, fíjate que hablan de una sociedad populosa y el libro, y sin embargo se filman en unos barrios, diríamos, como muy suburbiales, muy sin apenas gente, muy fantasmales, con edificios de un realismo soviético muy esquemático, los rituales cotidianos, los rituales sociales son muy ridículos, ¿no? Se dan las manos, no dar la mano, se cogen los antebrazos y los giran de una manera un poco elemental, ¿no? La decoración futurista es todo menos futurista. Ahí se ve, salvo pequeños cambios, un hogar de los años finales de los 60 y principios de los 70 europeo, ¿no? Hay, bueno, pues un tren elevado que puede apuntar a algo relativamente del futuro, algunos artilugios electrónicos, pero en ese sentido ha envejecido mal. Yo estos días pasados he visto muchas películas, una decena de películas clásicas, de cine clásico, y es curioso cómo las películas norteamericanas de los años 40 y 50 se han mantenido muchas y se mantienen todavía mucho más vigentes que estas películas europeas de los 60 y los 70. He visto, por ejemplo, Luna Nueva de Howard Hawks, bueno, un montón de ellas he visto. Con Maltés, John Huston, Laura de Otto Preminger, claro, El Sueño Eterno también de Howard Hawks, La Carta. es que son maravillosas, esas no van a envejecer nunca, Alberto. Son todas películas de los años 40, 40, pero fíjate que no han envejecido ni en la vestimenta, ni en la ambientación, ya no el contenido de Fahrenheit 451 no se sostiene, lo leemos, lo vemos, y pensamos, nos hace reflexionar y es interesante, ¿no? Ahora, toda la parafernalia es como un poco son como bomberos de Playmobil, ¿no? Es todo un poco, pero bueno, en cualquier caso, a pesar que las películas, bueno, yo creo que tiene que ver con la época, pero tiene también, porque las películas de los 60 y 70 en general envejecen peor, han envejecido peor, pero también yo creo que tiene que ver algo bastante que ver con la cinematografía norteamericana, con Hollywood y Europa, ¿no? Que bueno, aquellas siguen estando, suenan naturales, frescas, vigorosas. Bueno, yo creo que también porque en América se toman el cine en serio, cosa que creo que no sucede en Europa. O que es más intemporal aquello que retrata. Bueno, en cualquier caso, la película interesa también porque, bueno, tiene la connotación de la época, hay bastante, desde el 66 hay bastante del espíritu pre-68, esta idea de rebeldía frente a la vida burguesa, ese alegato contra el totalitarismo. El mensaje final esperanzador lo es, a mi juicio, mucho más aquí. Parece que estamos anticipando aquello de debajo de los adoquines está la playa, ¿no? Sí, debajo de aquella sociedad totalitaria están estos seres que son capaces de salvarla, ¿no? Luego también es muy interesante la película en este sentido, porque Truffaut se recrea en algo que no hace tanto Bradbury. Bradbury menciona, evidentemente, entre los personajes que son libros o que son autores, mencionan y se mencionan unos cuantos, y entre los libros que encuentran los bomberos incendiarios se mencionan títulos y se mencionan autores, pero no de un modo tan exhaustivo como lo hace Truffaut. Cuando los bomberos llegan y derriban una biblioteca antes de proceder a quemarla, la cámara se detiene en algunos de los títulos que han caído al suelo. Cuando se queman, la cámara los muestra y vemos los títulos y vemos los autores y los vemos durante un rato mientras se van quemando y vamos, incluso podemos leer en algunas páginas que no vemos la portada, vemos el libro abierto, podemos leer frases antes de que se carbonicen, podemos leer frases que nos permiten identificar qué libros son. Fíjate, consulté porque tuve interés claro, yo no me pude parar fotograma por fotograma para entrar en todas, entonces consulté en internet y solo la Wikipedia, y no es quizá la fuente más fiable, detecta 128 referencias en la película, que no necesariamente en la novela. Aconsejo al lector que quiera leer el libro y al oyente, que nos esté escuchando o viendo, que entre en esta página de la Wikipedia sobre la película, porque verá la profusión de referencias. Hay varios guiños en la película y en los libros que se muestran, ¿no? Al propio Bradbury. Uno de los resistentes en la película es Crónicas Marcianas, cosa que obviamente en el libro no está, ¿no? Y luego también hay guiños, pues por ejemplo, uno de los libros que se quema es también Fahrenheit 451, se quema un ejemplar de Cahiers du Cinéma, que es una revista de cine en la que colaboraba Truffaut. Hay, por ejemplo, también algunas novelas que luego van a tener traslación cinematográfica. Hay una del propio Truffaut.
hay un libro que yo desconocía antes de haber visto la película, aunque el libro no lo he leído, Las dos inglesas y el continente, es el libro original. En la película se llamó Las dos inglesas y el amor. Es una película de Truffaut. Y el libro originario, que es de un tal Henry Pierre Roger, es uno de los que se quema también. De manera que hay guiños en ese sentido, que, bueno, que para el lector avisado también constituye un elemento de interés Desde suplementario. luego que sí, está muy bien además siempre ver una película de Truffaut. Bueno, vamos más de tiempo como prácticamente siempre, pero bueno, tenemos unos minutillos para Crónicas Marcianas. Una parte de Crónicas Marcianas, que tengo también ahí infinidad de ediciones. Tengo también la edición de Minotauro del Centenario. El libro está publicado originalmente también en 1950, es anterior a Fahrenheit. Y bueno, esta edición también tiene muchos elementos interesantes. Bueno, la traducción de nuestro Francisco Corrúa, a Belenda en su seudónimo. Tiene también un estudio preliminar de Rodrigo Fresán, que, bueno, interesante, porque aparte de Fresán, al parecer, tiene un parentesco lejano por vía conyugal con Bradbury. Hay un estudio preliminar también, un prólogo de Borges, cuando publicó Borges el libro, otro de John Scalzi, hay una introducción del propio autor, de Bradbury, y hay media docena de ilustraciones. Muy bonitas, muy bonitas. Además, esos detalles los cuida mucho esta editorial, ¿eh? Todos esos detalles. Les Edwards es un clásico también diríamos, de la ilustración así fantástica, de ciencia ficción. Bueno, el libro consiste en 28 capítulos que tienen orígenes diversos, se publicaron de manera autónoma, algunos son muy cortos, solamente una página, se publicaron de manera autónoma como relatos con carácter previo, algunos son incorporados con posterioridad, pero frente a quien dice que esto no es una novela, yo sí que creo que es una novela porque están muy conectados, hay una trama argumental que los hila, aunque de verdad los orígenes hayan sido diferentes y hayan nacido y se hayan publicado de manera autónoma, hayan nacido en orígenes y en fechas distintas, sí que hay una continuidad en la trama, hay una línea cronológica, ahora la contaré, y luego además hay personajes y hechos que se repiten de unas historias a otras, de tal manera que hay una cohesión entre todas ellas, ¿no? Los 28 cuentos se cifran, se datan entre enero de 1999, la primera narración, que para entonces es, insisto, libros del 50, medio siglo después, hasta el último de octubre de 2026. Y ahí están fechadas las 26 historias. Entonces, bueno, están ambientadas en Marte, salvo la primera es un cohete que pasa quemándolo todo en la Tierra, pero los demás están ambientadas en Marte. Y vemos la banal existencia de los marcianos, que no se parece demasiado a la nuestra, o digo, no se diferencia demasiado de la nuestra, se parece sospechosamente a la nuestra, y de nuevo ahí está el fondo de Bradbury de intentar contar a través de la vida de la sociedad marciana, la vida de la sociedad de la clase media, diríamos, norteamericana en los años 50. Entonces, bueno, lo que vemos así también en este tenue hilo argumental, vemos la huida progresiva de unos terrícolas hastiados de la vida en nuestro planeta, un planeta hiperpoblado, en un permanente riesgo de catástrofe nuclear, van huyendo a Marte, hay 4 primeras expediciones, se nos narran las peripecias de las 4 primeras expediciones, todas funestas, todas con un final fracasado, y poco a poco, en esas diferentes fechas del 99 2026, el asentamiento, la colonización depredadora, despiadada, al modo de los colonos norteamericanos, en el que los colonos norteamericanos se hicieron dueños de la tierra de Estados Unidos, en otra referencia inequívoca, explícita y buscada por el propio autor. Entonces, bueno, el planeta rojo queda colonizado por los terrícolas, y luego, digamos, un último frente que sería ya la gran guerra nuclear en la Tierra, y bueno, las repercusiones que esa guerra, esa extinción de todo ser vivo en la Tierra tiene en los emigrados y en Marte. Es una novela también, como pasa en Fahrenheit, ¿no? Poética, melancólica, muy triste, porque el planteamiento de fondo es de bueno, esos personajes que se dan cuenta, bueno, que buscan el sentido de sus vidas y no encuentran unas sociedades extrañas, ¿no? Realmente podría ser una descripción de la vida en cualquier ciudad
con las salvedades lógicas de algunas cuestiones del futuro, ¿no? Diríamos, de cualquier ciudad, las vidas normales, cotidianas de la gente normal. Hay rasgos de futuro, los marcianos tienen unos rasgos un tanto extraños, se los describe como tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales, las notas de geografía y de clima, que son no ya insólitas, sino incompatibles con cualquier dato científico válido, ¿no? Montañas azules, calor diurno moderado, frío nocturno, una atmósfera respirable, difícilmente respirable, pero respirable, 2 lunas, poblado el planeta por lagos, por grandes mares, por canales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos frentes de reflejo de la sociedad norteamericana, no tengo ya tiempo demasiado para la amenaza nuclear siempre vigente, bueno, también estaba en plena Guerra Fría, ¿no? Eran los años de la Guerra Fría. Claro. En ese sentido, pues también esta idea, y un mensaje, de cierto modo, también anticipatorio, ¿no? Al final se nos cuenta, la Tierra ya no existe, ya no habrá viajes interplanetarios durante muchos siglos, quizá nunca. Aquella manera de vivir fracasó y se estranguló con sus propias manos. Bueno, parece que eso lo puede decir hoy casi cualquiera del mundo en el que estamos, ¿no? Esta manera de vivir está a punto de fracasar y nos estamos estrangulando con nuestras propias manos, ¿no? Bueno, en ese sentido también interesante, pero interesa también por más que la cuestión, como digo, de anticipatorio, ese valor esclarecedor, clarividente del autor, me interesa porque las descripciones de las vidas de las gentes son universales en tanto que pueden ser las de cualquiera de nosotros y se plantean los dilemas, los anhelos, los sueños, las decepciones, los amores también de cualquier ciudad. Un libro extraordinariamente interesante, yo lo conocía. Fahrenheit sí que lo había leído de chaval, Crónicas Marcianas no, lo he leído ahora y me parece un libro muy, muy interesante. Realmente una obra mayor de la literatura que es perdurable. Bueno, pues 2 sugerencias para la tarde de hoy. Alberto, tenemos unos minutos, pocos ya, para un fragmento y también para la propuesta musical. Sí, la propuesta musical es, aprovechando lo de la exposición de Madrid, en la exposición de Madrid, uno de los vídeos que se mostraba de la Fundación Telefónica era un vídeo de un grupo de los años finales de los 70, que a mí me gustó mucho, tengo sus vinilos incluso, yo creo que prácticamente todos sus discos. Kraftwerk, un grupo alemán, que en el año 78 sacó un álbum, The Man Machine, en el que estaba incluido un tema de robots. Kraftwerk eran unos también... La música techno, ¿no? Claro, pero unos adelantados, visionarios realmente, porque no, era todo hecho con ordenadores, pero una cosa muy maquinal, muy automatizada, ellos mismos aparecían maquillados de una manera, eso, pues, simulando ser máquinas, ser androides. Bueno, la música es muy atractiva, este de Robots es un clásico de ellos también, insisto, años 78, estamos hablando de hace ya, por lo tanto, 50 años, no, 45 años. 45 años. Bueno, con ella nos quedaremos, pero primero el fragmento también unos y entonces minutos. El fragmento Fahrenheit 451 y es una conversación entre Beatty. Beatty es el jefe de los bomberos incendiarios con Montag y con su mujer. Entonces Montag, el gran patrón de los bomberos, les hace ver al matrimonio Montag de una manera irónica los inconvenientes que tiene la lectura. Y gran parte de los temas que hemos apuntado están en este fragmento interesante. Te escuchamos ya con atención, cuando quieras. En otro tiempo los libros atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos. Había espacio en el mundo. Pero luego el mundo se llenó de ojos y codos y bocas, doble, triple, cuádruple población. Películas y radios, revistas, libros, descendieron hasta convertirse en una pasta de budín. ¿Me entiendes? Creo que sí. Beatty contempló las formas del humo que había lanzado al aire. Píntate la escena. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus carretas, sus perros, movimiento lento. Luego el siglo XX, cámara rápida, libros más cortos, condensaciones, digestos, formato chico, la mordaza, la instantánea. Los clásicos reducidos a emisiones de radio de 15 minutos, reducidos otra vez a una columna impresa de 2 minutos, resumidos luego en un diccionario en 10 o 12 líneas. Exagero, por supuesto,
Los diccionarios eran obras de consulta. Pero muchos solo conocían de Hamlet. Tú seguramente conoces el título, Montag, pero usted probablemente solo en vez de un rumor de un título, señora Montag. Muchos, repito, solo conocían de Hamlet un resumen de una página en un libro que decía: ahora usted puede leer todos los clásicos, ahora usted puede leer todos los clásicos, lúzcase en sociedad. ¿Comprendes? Del jardín de infantes al colegio y vuelta al jardín de infantes. Ese ha sido el desarrollo espiritual del hombre durante los últimos 5 siglos. Cámara rápida, Montag, continuó. Rápido. Clic, pic, ya, sí, no, más, bien, mal, qué, quién, pin, pan, resúmenes, resúmenes, resúmenes. La política, una columna, 2 frases, un titular. Luego, en pleno aire, todo desaparece. Las manos de los editores, explotadores, directores de radio bombean y bombean. Y la mente del hombre gira con tanta rapidez que el movimiento centrífugo lo libra de todo pensamiento inútil, de días y días malgastados. Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía y el lenguaje. Las letras y la gramática fueron abandonadas poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. Divertirse sí, pero después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas?